Muy buenas noches. Esta es la tercera parte del curso de 3D Studio Max, cual bien está dado por Daniel Delgado, mi persona, cual tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo de videojuegos y diseño tridimensional. Este curso estarán siendo grabados en YouTube y también mostrados en la página web 043academy.com, cual la tenemos aquí, creo. Ahí está. Esta es la página. Hemos cambiado la portada. Estamos trabajando en otros cursos. Tenemos estos tres por ahora. Y en este momento estamos en el Crash Course detrás de Studio Max. Suficiente de publicidad. Empecemos donde quedamos la semana pasada. Estábamos viendo el main toolbar y nos quedamos viendo las herramientas de render. Vimos el render setup, la ventana de render setup, que se abre con F10 o con este botón que tenemos acá. Tenemos también, vamos a poner algunos objetos. Tenemos también un render rápido, perdón, Shift Q, perdón, para hacerlo es este botón. Aquí tenemos un render rápido detrás de Studio Max utilizando el motor de render Arnold, el cual veremos algunas de sus características más adelante. Por ahora esto es así como viene el programa sin hacerle ningún cambio. Con Shift Q podemos abrir esta ventana de render y la vuelve a renderizar. Es lo mismo que apretar clic en este botón y Shift Q. Y en el otro botón, que es el que está antes, es simplemente el frame de render, el buffer de render, el último cuadro que renderizó 3D Studio Max, nos lo va a abrir ahí, a menos que limpiemos la escena, cambiemos la vista que estamos, bueno, no, si cambiamos, simplemente si cambiamos la escena o reseteamos la escena, pues la ventana de buffer de render estará en negro totalmente, totalmente vacía. Desde esta ventana podemos guardar el render que acabamos de hacer en diferentes formatos, todos estos. Usualmente cuando grabamos un solo render, pues grabamos en PNG, JPG o TGA, dependiendo del proyecto. Podemos hacer una copia de la imagen y llevarla con... Esto es un simple control C que acabo de hacerlo. La puedo darle control V o pegar en Photoshop o cualquier otro programa que acepte pegado de imágenes. Podemos clonar la ventana. Esto sirve para hacer comparaciones útiles cuando estamos haciendo cambios de texturas o iluminación. Y bueno, otras propiedades que veremos justo cuando estemos en el momento de renderizar. El resto de los botones del main toolbar es la lista de directorios de proyectos y cómo crear proyectos, que lo vimos en la primera clase. Aquí está simplemente el botoncito. En vez de irnos a File, Project, aquí están los botones para crear el proyecto. Son las mismas funciones. Eso era para terminar la clase que debió haber terminado ahí y no en el render de la iglesia que hicimos. Eh, bien, ahora vamos a ver agrupación, clonación y el panel de comandos. El panel de comandos, vamos a crear unos cuantos objetos aquí. Bien, vamos a ver lo que es agrupación de objetos. ¿Ok? Tengo aquí 4 objetos en la vista de elementos de la escena. Tenemos los 4 también, los podemos seleccionar, todo normal. Si nos vamos al menú Group, vamos a seleccionar estos dos, por ejemplo, y le damos Group. Esto nos va a crear
un grupo de objetos. Eso quiere decir que todo lo que hagamos a ese grupo se va a aplicar a los dos objetos o todos los elementos que estén dentro de este grupo. ¿Ok? Sea escalar, mover, como ya vimos, rotar, es decir, todas las transformaciones que le podamos hacer a los objetos se van a aplicar a los dos objetos al mismo tiempo. Nótese que en la vista esquemática aparece el nuevo grupo como si fuera un objeto. Obviamente sabemos que este objeto en realidad es como invisible, simplemente una asociación de estos dos objetos. Y no los podemos tratar independientemente. ¿Ok? Están agrupados. No se pueden tratar los objetos independientemente. A menos que vayamos otra vez al menú grupo y le digamos open. Esto no destruye el grupo, simplemente nos permite trabajar con los elementos internos. Cilindro. Fíjense que estoy rotando solamente el cilindro y obviamente el gizmo, la caja que los contiene, cambia su tamaño de acuerdo a la transformación que sufre el objeto. Pero es solamente eso. ¿Ok? Obviamente en una esfera no podemos ver lo que estamos haciendo si no le ponemos las caras. Pero ahí está. Podemos escalarlos, podemos hacerle todo lo que queramos con el grupo abierto. Y luego le damos close y queda el grupo otra vez cerrado, moviéndose otra vez como un grupo, todos los objetos al mismo tiempo. Vamos a crear un grupo más para mostrarles algo. Grupo 2. Los grupos obviamente pueden contener otros grupos. ¿Ok? Acabo de crear grupo general. Ahora los cuatro se mueven al unísono. Esto es lo mismo que tener todos los objetos seleccionados, pero sin el problema que vimos la semana pasada con la rotación de los objetos. ¿Ok? No hay que aplicarle nada al pivote. Se está moviendo por este eje de transformación que tenemos aquí. Absolutamente todos. Si queremos abrir Open, nos abre, como ya vimos, el grupo. Aquí tendríamos los dos grupos para trabajarlos por separado. O vamos a volver a seleccionar el grupo general. Cada grupo tendría su propio gizmo y seleccionando el gizmo estamos seleccionando ese grupo. Aquí estoy seleccionando grupo general y le voy a decir close un momento y luego open recursively. Esto significa que va a abrir todos los objetos que contengan ese grupo para trabajar con los objetos independientemente. Ahí está 3D Studio Max haciendo un autosave. Así podemos trabajar con los objetos independientemente dentro del grupo sin perder la agrupación que tenemos. ¿Ok? Volvemos a decirle close, close y por último close. Podemos tener un objeto independiente que no esté dentro del grupo. Seleccionamos otra vez nuestro grupo, le decimos open al grupo, luego attach, seleccionamos el grupo y ahí el objeto queda atachado, en este caso al grupo número 1. ¿Ok? Eso quiere decir que ya ese elemento independiente que había antes forma parte de ese grupo. Volvemos a cerrar, queda todo el grupo otra vez seleccionado y le decimos explode. Un group, fíjense lo que pasa, si yo le doy a desagrupar, me quedan los grupos separados, ¿ok? Tal como yo los creé. Vamos a volverle a decir group. Y a esta vez le voy a decir explode. Esto me va a desaparecer, a borrar todas las asociaciones de grupos que hice y quedan los objetos por separado. Eso para que sepan cuando estemos trabajando con grupos más adelante, cuando estemos haciendo escenarios más grandes, se van a dar cuenta de lo útil que es hacer estas cosas. Obviamente con un ejemplo así, pues es simplemente para que aprendan a utilizar la herramienta.
La otra herramienta que no hemos terminado de ver por completo, y es importantísimo, es la manera de clonar objetos. A ver, vamos a crear una caja aquí. Y ahora la voy a mover. Estoy apretando Shift en el teclado. Esto es lo mismo que decir Control V. Nos aparece esta ventana de Clone Options. Pero si yo muevo de una vez el objeto teniendo Shift apretado, lo selecciono y muevo el objeto y suelto. ¿Ok? Moví el objeto y solté. Teniendo el Shift apretado, aparece esta ventana de Clone Options. Igual que hacer un Control V. Aquí tenemos varias opciones. La primera de ellas que voy a utilizar es copy, que nos crea una copia normalita del objeto, ya va a ver la diferencia. Le voy a decir que cree unas 3 copias de este objeto. ¿Ok? Nótese que las 3 está copiando al objeto que tenía seleccionado, es decir, tenemos 3 copias de ese mismo objeto. ¿Ok? Si se dieron cuenta, pasó algo totalmente extraño, y es que el objeto copiado tomó también la posición de referencia y la fue duplicando en cada objeto, haciendo que se moviera uniformemente en la misma dirección, el mismo espacio que le di al primer elemento. Es decir, vuelvo a explicar por si no se vio. Yo muevo hasta acá, aparece otra vez, estoy con Shift seleccionado, muevo el objeto y ahora le digo quiero 3 copias y le digo OK. Y me crea el objeto con la misma separación para las siguientes copias. ¿Ok? Esto no solamente pasa con movimiento, sino que también pasa con rotación. Y aquí el mejor ejemplo para hacerlo de la rotación, vamos a hacerlo. De todas maneras, a nuestra iglesia le hacía falta una cúpula y la vamos a hacer ahora mismo. Voy a crear aquí una esfera, rápidamente, le digo que sea un hemisferio. Ahora voy a copiar esto un poquito, lo estoy viendo en la vista frontal. Ya van a ver lo muy brutal que es copiar con 3D Studio Max. Aquí tenemos una sección. Ok, le voy a decir que esto le baja el número de segmentos. No importa, lo que quiero es que vean rápidamente cómo se utiliza la herramienta. Fíjense esto. Yo vengo aquí y le digo a 3D Studio Max, vamos a abrir, vamos a poner en maximizado esto. Yo le digo a 3D Studio Max, mira, por favor, cópiame ese objeto así, en este ángulo. Le decimos copia igual y entonces contamos rápidamente. Esto se puede sacar de otra manera, pero bueno, rápidamente contamos los espacios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y le decimos OK. Ahí acaba de crear 14 copias. ¿Ok? Ok, ok. Tengo un poco de delay. ¿Puedes repetir el proceso nuevamente? Sí, claro, por supuesto. O Con sea, calma. Voy. Voy desde el principio. dale. Es- lo que vamos a hacer es una cúpula con arcos. ¿Ok? Y para eso voy a utilizar una esfera de estos segmentos, así. Luego estoy clonando la esfera. Todo es con la herramienta de clonación que estamos viendo en este momento. Le voy a dar F3 para que vean lo que está pasando, solamente a nivel de malla. Escalo Ok, un poquitico la ok, esfera y... pero eso no es Ajá, una esfera. es una Se ve esfera. como.
Es una Pero esfera, solamente que le di en sacaste, hemisferio. Fíjate que el parámetro de hemisferio, ahorita más adelante vamos a ver estos parámetros que no hemos visto todavía. Pero en la misma creación de la esfera tenemos un parámetro que se llama hemisferio. Y esto hemisferio es un parámetro que va de 0 a 1. Obviamente la mitad de 1 es 0,5 y eso nos corta la esfera. Si yo le sigo dando, fíjate que la esfera la van cortando, ¿ok? Como en porcentaje, velo como un porcentaje de la esfera. Y es eso lo que está pasando. ¿Ok? 0 es la esfera completa y 0,5, que es la que quiero, sería la mitad. Ahorita voy a ese pero parámetro. ¿Ok? empezó como un triángulo. Lo que pasa es que los segmentos también estaban cortados. Eso también lo voy a explicar ahorita porque es demasiado necesario, pero yo necesitaba que antes aprendiéramos a crear los objetos y todo eso. ¿Ok? Esta clase ya se está poniendo más avanzada en cuanto a creación de objetos. ¿Ves? Ahí ¿Ok? hay un triángulo. Sí, es una pirámide. Una ¿Ok? pirámide. Es una Exactamente. pirámide. Fíjate que lo que estoy aumentando es el número de segmentos de la esfera. ¿Ok? Eso lo vamos a ver Ok. ahorita en un momento. ¿Ok? No vas a esperar a la siguiente clase. Lo que quiero es que veas que con la simple herramienta de clonación voy a crear una cúpula para nuestra iglesia que ya teníamos en otro archivo. Ok. Entonces, venimos aquí y hacemos el slice que ya hemos aprendido a utilizar en las otras clases. Y lo voy a ver aquí más o menos. Obviamente eso se puede sacar matemáticamente, pero no lo estoy haciendo. Entonces estoy diciéndole que cada segmento va a ser del mismo, como del mismo, los mismos grados de cada segmento de estos horizontes, ¿cómo se llama? Así, como que cortan a la esfera en la altura. ¿Ok? Sí, te entiendo. Te entiendo, te entiendo. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, con la misma herramienta que estoy diciendo de clonación, aquí estoy apretando Shift, clic y vamos a rotar en el eje amarillo que tenemos aquí. Y lo voy a poner al ojo por ciento en el siguiente segmento del efecto. ¿Ok? Y cortamos. Ok, ok. Entonces aquí estoy haciendo esta cuenta para saber cuántos elementos necesito. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso son 9. Cambió simplemente porque cambié el número de segmentos. Eso es todo. Ahorita más adelante vemos qué son los segmentos. Le decimos 9. Ok. Nos faltó 1. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a 10. Y ahí nos queda el segmento hecho para la cúpula de nuestra iglesia. ¿Ok? Aquí podemos seleccionar la esfera, cambiarle el color del techo que teníamos antes. A esto le podríamos hacer incluso para seguir utilizando el elemento de copiar. Subimos esta cúpula un poco. Le decimos otra copia, pero esta vez de un solo elemento. Reducimos aquí y lo subo. ¿Ok? Faltaría solo una crucecita bien bonita y con eso pueden hacerle una cúpula a la iglesia que hemos hecho, que hemos seguido haciendo a lo largo de estos ejercicios. Así se vería en el render normalito para que vayan viendo cómo se van construyendo objetos y esto es simplemente utilizando herramientas normales. No hemos hecho nada fuera de lo común. ¿Ok? Ok, ok. Perfecto. Eso también funciona, así como funciona con el movimiento y con la rotación, también obviamente funciona con la escala. Si yo tengo esta caja aquí y le digo escalar y luego escalo un poquito y le digo que quiero 5 copias, va a ir haciendo escalado él uniformemente, va a irle sumando como el porcentaje de escalado en cada momento y ese es el tamaño de las cajas que tenemos al final.
¿ok? Otra cosa con la herramienta de clonación. Mientras acá, para ver, vamos a ir con la esfera para que se vea mejor. Quitamos acá el hemisferio, lo dejamos normalito. Esto comienza en el número 32 y hacemos la esfera. ¿Ok? Tenemos una esfera normalita y lo voy a mover en el eje X con el shift apretado otra vez para clonar. Pero esta vez en vez de decirle copiar, quiero que sea una instancia. ¿Ok? A otra vez el número de copias a 5. La instancia obviamente nos crea el mismo número de copias, todo igual, pero la instancia quiere decir que cada objeto va a tener los parámetros como unificados. ¿Ok? Los parámetros del objeto se ven aquí en el panel de modificaciones. Y fíjate que ahora, cuando yo muevo los segmentos de una, se mueven en absolutamente todos. Ojo, estas instancias, estos parámetros instanciados, solamente son los parámetros de creación, no el color. ¿Ok? Ahí estoy cambiando el color de uno solo, no el nombre. Son solamente los parámetros matemáticos de creación del objeto. ¿Ok? Y nos faltaría uno más adelante, que es el objeto de referencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿quedó claro eso? Sí, 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 sí. Muy bien. Seguimos acá. Ya vimos agrupación, el panel de comandos ahora. Vamos a ver ahora el panel de comandos en detalle. ¿Ok? Aquí es donde la 3D Studio Max se pone interesante. El panel de comandos es donde vamos a hacer todas las operaciones de creación y modificación de objetos para nuestra escena. En este panel de comandos tenemos la pestaña de creación que sale con un símbolo de más. En este panel de creación vamos a poder crear todos los tipos de objetos que se pueden crear en 3D Studio Max, más todos los tipos de objetos que nos instalen los plugins que se pueden instalar en 3D Studio Max. En este momento el único plugin que no forma parte exactamente de 3D Studio Max es Arnold. ¿Ok? Y ese también tiene algunos objetos extras que se ven acá. Luego tenemos a la derecha del más, tenemos el panel de modificadores. ¿Ok? En este panel de modificadores vamos a poder modificar, como dice la palabra, los parámetros de los objetos y añadir otros modificadores que nos pueden deformar la superficie, las curvas, el objeto que tengamos seleccionado. Más adelante lo vamos a ver. El tercer panel de estos es el panel de jerarquía. Y aquí es donde vamos a indicarle a 3D Studio Max cómo se debe comportar cuando haya una jerarquía. Recordemos que la jerarquía viene dado por los links que creamos en la clase pasada. Este panel nos va a permitir ajustar el número, por ejemplo, curva, ¿cómo se llama? La rotación, perdón, de un objeto. Imagínate que tienes un humanoide totalmente parecido a nosotros, ya sea un robot, ya sea un humano, una persona, un orco, cualquier bípedo, cualquier animal, cualquier criatura, y no quieres que el codo rote más de 180 grados en una dirección, porque si no sería como un brazo partido. Desde aquí se pueden controlar esos estilos de rotaciones. Más adelante, cuando Mm, estemos haciendo estas cosas, los vamos a ver. El panel de Motion nos va a permitir controlar, asignar controladores para poder hacer mejores animaciones en 3D Studio Max a los distintos objetos que tengamos en la escena. El panel display no me voy a detener mucho porque este panel display es lo mismo que tenemos de este lado para poder ocultar, frisear objetos, volverlos a mostrar, propiedades, todo eso lo tenemos de este lado. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. De hecho, en algún momento Autodesk va a desaparecer
este panel o va a desaparecer el explorador de escena, que no creo que pase. Y por último tenemos el panel de utilidades que nos permitirán agregar herramientas que están como ocultas en 3D Studio Max. Si bien ya hay muchísimas herramientas en la interfaz de 3D Studio Max, pues 3D Studio Max tiene otras herramientas que están más o menos ocultas y se acceden desde este panel de utilidades. Si mal no recuerdo, la única utilidad que utilicé en lo que hemos visto, que no les he dado, fue Reset X-Form. Cuando estemos haciendo objetos, modificando objetos, les diré cómo se utiliza este Reset X-Form y obviamente para qué sirve. Vamos en detalle al panel de creación. Como ya hemos utilizado muchísimo y el problema detrás de Studio Max es que es una herramienta cuyas herramientas están todas enlazadas, yo no puedo explicarles una cosa sin utilizar los otros paneles y por eso han visto más o menos cómo se maneja este panel de creación. Ahora sí lo voy a dar en profundidad. Aunque ya sabemos cómo crear una caja, hay cosas de estos parámetros que yo no les enseñé. Todos los objetos, o la mayoría de los objetos de 3D Studio Max, se pueden crear desde teclado, sin el mouse, sin colocarlos en la pantalla, sino dándole los datos a través de este keyboard entry. ¿Ok? Aquí le estamos diciendo que el objeto sea creado en las coordenadas 0, 0, 0. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Longitud, voy a ponerlo de 10 centímetros. Ancho de 50 centímetros. Y altura de 30 centímetros. Si le doy a crear, nos crea el objeto tal como si lo hubiésemos creado en la vista de perspectiva o en la vista de top. ¿Ok? Siempre apuntando hacia arriba. Hay otras propiedades que son, perdón, se cerró aquí, que son los segmentos. Y aquí es donde 3D Studio se pone realmente álgido. Y de hecho todos los programas de creación. Es en los segmentos donde realmente está el poder de una herramienta de modelado como 3D Studio Max. Si bien tenemos un cubito normalito con una cara por lado, esto le podemos aumentar, digamos, la resolución. No es exactamente la resolución, pero digamos que es como para que el objeto sea más suavizado. ¿Ok? O que le podamos hacer otras modificaciones que dependan del número de caras. Ya esto lo veremos más adelante a qué me refiero. Por ahora, el número de segmentos en longitud añade una línea, dos líneas, tres, cuatro, cinco, seis y así sucesivamente. ¿Ok? En los segmentos del ancho hacen exactamente lo mismo en el ancho. Y por supuesto nos está faltando un eje, ya que estamos trabajando en 3D. Los segmentos de la altura añaden segmentos en altura. Esto es importantísimo a la hora de modelar. Y nosotros estamos haciendo este curso para ver modelado para videojuegos, ya sean de escenarios, objetos o props y algunos personajes. En videojuegos es indispensable saber el número de polígonos que tienes en la escena. Un real, si alguien ha estado pendiente de este mundo, un real está mostrando avances en su motor de Unity 5 para mostrar billones de polígonos en una escena con su software de videojuegos. Esto es un avance grandísimo, aunque a mí me desilusiona un poco porque necesita muchísima memoria RAM para mostrar los objetos. Y es que cada uno de estos vértices, edges y todo esto se está guardando tanto en la tarjeta de video como en nuestra memoria RAM. ¿Ok? La posición de cada uno de estos está siendo almacenada en nuestra memoria RAM y en la tarjeta de video. ¿Ok? Si obviamente en un videojuego ya está corriendo con la tarjeta de video y todos estos datos pasan a la tarjeta de video, pero como nosotros estamos en un programa que los está modificando, la tarjeta de video ciertamente nos ayuda a visualizar más rápido en el viewport, pero cada vértice tiene su propio eje de coordenadas, su propio puntico en las coordenadas.
y esos datos se están guardando en nuestra memoria RAM. Como se podrán imaginar, si yo creo esto 1 millón de veces, no quiero colgar 3D Studio Max para esta clase, pero si yo le doy aquí 1 millón, pues ya son muchísimos polígonos a tener en cuenta. Y necesitamos saber cuántos polígonos exactamente estamos trabajando. Entonces 3D Studio Max nos da la herramienta de poderle asignar segmentos a los lados. Como es muy difícil sacar la multiplicación de 8 por 8 por 8, obviamente aquí estamos trabajando con 3 8, se puede sacar fácilmente cuánto es 3 por 8. Pero 3D Studio Max, aquí viene una herramienta que no les había dado, con el número 7 en el teclado, no en el teclado numérico, sino en el normal, vamos a ver el número de polígonos que tiene la escena. ¿Ok? Fíjense que le di clic en el viewport, un solo clic, para activar el viewport como tal, que no sean los parámetros que estoy viendo aquí del lado derecho, porque obviamente si escribo 777 va a ser en la parte de los parámetros que estoy editando, sino que simplemente le doy clic en el viewport y le doy al número 7. ¿Ok? Esto nos está mostrando la cantidad de polígonos que tiene esta escena, el número de vértices, y hay otros datos que más adelante les enseñaré a modificar cuando estemos haciendo escenas para videojuegos. Este contador es muy útil. ¿Ok? Seguimos. No todos los objetos del menú creación tienen los mismos parámetros. Por ejemplo, si hacemos un cono, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un radio 1, un radio 2 y la altura. Y que cada uno se puede ajustar fácilmente desde el menú de modificaciones. Decimos que el radio 1 lo podemos modificar, el radio 2 también lo podemos modificar, la altura también. Pero aquí ya, obviamente, como no es un cubo, no hay tres ejes, no hay tres caras, digamos, no hay tres ejes perpendiculares a sí mismo, sino que hay simplemente una base circular, una altura, pues los segmentos van a cambiar la configuración. Tenemos segmentos de altura, que son los que vienen dados por el eje de la altura, que en este caso es la Z, 3D Studio Max. Y fíjense cómo nos va a hacer más resolución, o más caras, mejor dicho, son segmentos, en nuestro objeto en el eje Z. ¿Ok? Está sacándolos en el eje Z. Cap son los segmentos en la tapa del cono. Estos segmentos hay que tener mucho cuidado. Miren cómo está multiplicando el número de polígonos aquí en la esquina de arriba. ¿Ok? Porque también los está haciendo en la parte superior. Exactamente con el mismo número de segmentos en la tapa. En cada tapa. Si ponemos esto que sea lo más finito posible, pues los segmentos siguen estando ahí. Ese número de vértices que vimos antes sigue estando ahí aunque sea muy pequeño. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con el número de segmentos que le demos. Por otro lado, tenemos el número de caras, que son en este momento 24, y las estoy reduciendo. Mientras más caras tiene, obviamente el objeto es como más suavizado. En videojuegos no podemos trabajar hasta que Unreal saque su motor el año que viene, al menos, no podemos trabajar con demasiadas caras. Hay que tenerlas cuidado, que se asemeje lo más posible a un objeto suavizado sin tener el número de caras que se necesite. ¿Ok? 54 es demasiado, yo le pondría 20 y para un videojuego se va a ver mucho mejor y va a trabajarlo más rápido. Tenemos en conos, tenemos el smooth, que es simplemente un efecto óptico. Aquí nos está mostrando las caras sin ningún suavizado o efecto óptico entre la unión de cada cara, entre cada edge. Si le damos smooth, nos suaviza esas caras, esas uniones. Tenemos el slice, como ya lo vimos en otras clases, que es simplemente un corte transversal del objeto y funciona en grados, obviamente siempre a 360, ya que la mayoría de los objetos están basados en esfera o en una circunferencia.
estos objetos, estas opciones de Generate Mapping Coordinates y Real World Map Size, la vamos a ver cuando estemos aprendiendo a texturizar. La esfera, por su lado, que ya la trabajamos, tiene un solo radio y un solo parámetro de segmentos. Aquí a F4 para poner la malla encima del objeto. Y ahí estamos viendo. ¿Qué están haciendo estos segmentos? Es simplemente el número de caras que tienen desde su vista superior, digamos. ¿Ok? Fíjate que aquí tiene 4, es el mínimo, no puedo poner 1, ¿ok? Porque no es un objeto bidimensional, es un objeto tridimensional. Por lo tanto, necesita al menos 4 vértices. Y ahí le estoy diciendo que sean 4 segmentos. Esto también nos dice que el objeto puede ser separado en 4 partes iguales. Son fórmulas matemáticas de creación. Entonces, si le decimos 5, nos va a agregar una cara más, un lado más a la esfera. Recordemos que esto es una esfera. 6 caras. 7, 8, 9, 10, 11 y así vamos hasta que la esfera parezca lo más posible una esfera y no un objeto poligonal. Hemisferio, como lo dije hace rato, simplemente me hace slice, cortes, no sé si son transversales, longitudinales, no recuerdo bien en este momento, pero nos corta la esfera como en un porcentaje, al 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Esto está saliendo, el mensaje de Mario está saliendo en el YouTube, no sé, me están escribiendo por WhatsApp. 0,5, 0,6, 7, 8 y así hasta el final en que ya no hay esfera. Sin embargo, la esfera sigue existiendo. ¿Ok? Simplemente está cortada. Ahí la tenemos. Estos chop and squash son la manera en la que 3D Studio Max va a hacer el corte en la esfera. Teníamos el chop, fíjense que los cortes van como subiendo, la esfera no cambia su posición, simplemente los cortes le están sucediendo. Y squash, que es como si la esfera más bien se aplastara. Y fíjense que conserva el mismo número de segmentos. ¿Ok? No los está cortando realmente, sino que los está como jalando. ¿Ok? Tenemos el slice, que es para hacer los otros cortes en el otro eje. No me puedo quedar con esa duda. Un momento y disculpen, porque en este momento no me acuerdo. Corte transversal y corte longitudinal. No puedo creer que tenga que buscar esto, pero no me acuerdo en estos momentos. Longitudinal es el corte que se hace paralelo a la mayor dimensión de la estructura. Corte transversal es el que se hace de manera perpendicular al eje longitudinal de la estructura. Ok. Entonces, si no entendí mal, los slices serían cortes longitudinales y el corte de la esfera sería transversal. Creo. Si no, que alguien me corrija y me ponga un 0 por bruto. Disculpen eso. Seguimos. La geoesfera es una esfera basada en objetos poligonales y como podemos ver, la diferencia con una esfera se nota, mientras que la esfera utiliza caras cuadradas totalmente, la otra utiliza polígonos para hacer sus caras. Esta esfera, la geoesfera, es más perfecta que una esfera, pero utiliza más polígonos y van a depender de la manera en la que esté configurado. Tetra nos dice que la esfera puede ser cortada en 4 partes iguales, no importa el número de segmentos que tiene. Octa puede ser cortada en 8 partes iguales. E icosa,
que si mal no recuerdo es 21, ¿sí? Es 20, perdón, 20. Puede ser cortada en 20 partes iguales. Esto sí puede ser llevado a uno el segmento. Exactamente. Aquí nos dice 20 polígonos. ¿Ok? Tiene 20 caras ese poliedro. Si le decimos dos segmentos, pues está multiplicando por 3, por 4, por 5, por 6. Esto también tiene la función del smooth, que si la quitamos nos muestra las caras tal cual sin un suavizado como estamos acostumbrados a ver hoy en día. Hemisferio, nos hace el hemisferio de una vez a 0.5, no hay manera de editarlo, porque obviamente esto tiene que conservar sus parámetros de ser dividido, por ejemplo, en 20 partes iguales. Base al pivot, es decirle al pivote que esté en la base de la esfera. ¿Ok? De una vez se lo pueden decir por acá. Y estos dos parámetros, insisto, Generate Mapping Coordinate y Real World Map Size, son para cuando estemos texturizando. Asimismo, todos los demás objetos, para ir avanzando, tienen distintos parámetros que pueden ser configurados. La mayoría de ellos funciona igual en base a segmentos y en base a lados. ¿Queda claro? Muy bien. Seguimos con las primitivas extendidas. Estos son objetos geométricos que 3D Studio, que Autodesk fue añadiendo para facilitarle la vida a los creadores. Esto nos crea un, un objeto con estas características. Esto es matemática esto es geometría pura, ¿ok? De construcción de objetos. No sabría cómo llamar este objeto, pero bueno, es un objeto cuya forma es en base a la estrella, estrella 1, y de aquí pueden salir varios objetos que nos sirvan de adorno o para modificarlos de alguna manera para hacer un asteroide extraño. X. Cada uno de ellos tiene sus propios parámetros, sirven para cosas distintas. Esto es un nudo basados en matemáticas fractales también. Hay un chamfer box, que sería una caja con las esquinas con chaflán suavizadas. Si vemos ahí, el bordecito es mucho más suavizado que la caja normal. Bien. Y bueno, hay muchos objetos con los cuales practicar. No quiero extenderme en la creación de cada objeto en sí, solo que tengan muy claro que todos los objetos tienen esta parte de segmentos que son necesarios para mejor control y edición de ellos. ¿Ok? Vamos con los objetos compuestos. De aquí es importantísimo. Vamos a hacer una caja. Vamos a quitarle el número de segmentos por ahora. Y hacemos una esfera aquí. Tenemos un compound object donde tenemos varios tipos de objetos compuestos. Estos objetos compuestos se basan, como su nombre lo dice, en utilizar objetos de varios objetos en una sola operación. Vamos a utilizar el más común de estos, que es un pro-boolean o un booleano. ¿Ok? Estos son restas o operaciones lógicas de objetos. Tal como vimos en programación, tenemos que podemos unir, intersectar, sustraer
hacer un merge, attach, que no interacciona, insertar, imprint, cookie. Los más conocidos de estas operaciones son intersección, sustracción y obviamente la unión. Ya van a ver cómo funciona esto. Tenemos la esfera seleccionada y le vamos a decir que nos cree una sustracción de la caja. Ahí está buscando la caja. Obviamente no hay una caja que esté pegada a la esfera y por eso no pasó nada. Sin embargo, sujeto. Vamos a hacer quito esto. Ok. Vamos a volverlo a mover a donde está la esfera. Lo ponemos acá, seleccionamos otra vez la esfera y le decimos que esta vez sí lo reste. Ahí está haciendo la operación matemática del corte del otro objeto en el objeto que tenemos seleccionado. ¿Okay? El target siempre va a ser el que tenemos seleccionado y el objeto que se va a restar son los otros que están afuera. Esto puede ser un objeto o múltiples objetos. ¿Okay? Y funciona con cualquier clase de objeto siempre y cuando haya sido creado a partir de un objeto primitivo. ¿Okay? Podemos sumarlos, podemos hacer, vamos a Vamos a moverlo a 0, 0, 0. Y aquí le vamos a decir que nos crea una esfera también. Al A lo voy a centrar con al A, tal como ya vimos en una clase. Y voy a modificar esta esfera de manera que toque cada una de las cajas. Entonces aquí le digo que a esta caja nos vamos a crear geometría, compound objects, ProBoolean, Start Picking y seleccionamos la esfera. Seleccionamos otra vez el Start Picking para cerrar y vemos que 3D Studio Max nos ha cerrado, nos ha restado los objetos y nos ha creado esta figura. Con esto, si tienen alguna imaginación grande, pueden empezar a ver cómo crear distintas cosas. ¿Ok? Nótese algo importante en el objeto que nos crea. Por dentro, en su resta, van a quedar grabadas, impresas en nuestro objeto, las caras del objeto que fue restado. Esas son las caras de la esfera y asimismo se las añade a este objeto que quedó de resultado. Esto puede ser editado, convertido o sea, pueden ser movidos los vértices. Aquí tendría que hacer algo que no hemos visto, que es convertirlo a tipo de objeto. Podemos agarrar este vértice, por ejemplo, y moverlo, editar cada uno de esos elementos. Así pueden crear bóvedas, túneles, cuevas, naves espaciales, objetos abstractos, lo que sea. Esto es una de las mejores cosas que tienen los objetos, los programas de diseño tridimensional que nos permite hacer estas cosas que serían muy difíciles hacerlas en el mundo real. ¿Ok? Aquí hay otros que iremos viendo más adelante. Simplemente quiero que tengan en mente que estos objetos compuestos simplemente necesitan dos o más objetos para ser relacionados de alguna manera. Luego tenemos sistemas de partículas.
Este es uno de los paneles más utilizados por artistas de efectos especiales. Esto simplemente nos crea partículas. En este caso seleccioné la nieve y bueno, nos crea esta bonita animación de efectos de nieve cayendo. A estas partículas también se le pueden agregar algunas fuerzas como las que vimos en la semana pasada. Vamos a decirle que sea para ver, fuerzas. Aquí está, viento. Seleccionamos el viento, le decimos, lo rotamos, le damos la dirección hacia arriba, le decimos la fuerza, vamos a disminuirla un poquito, turbulencia la aumentamos también un poco, la frecuencia, y luego utilizamos el mismo bind object que había utilizado para crear las olas en la clase pasada. Lo utilizo con el viento para estas partículas. Y ahora las partículas serán afectadas por la dirección y la fuerza de nuestro viento. En este curso, recordemos que estamos viendo es modelado. El sistema de partículas, aunque lo voy a tocar, va a ser muy por encima porque la mayoría de los efectos especiales en un videojuego no salen del motor de 3D Studio Max, sino del motor de videojuegos que estemos utilizando, sea Unity, Unreal o el que sea. ¿Ok? Por eso este número de partículas no lo vamos a ver en avanzado. Simplemente vamos a ver algunos detalles, lo utilizaremos, sabremos cómo se utiliza en su totalidad, pero no para hacer una película como 2012. En el panel de creación tenemos también Grids Patch. Esto casi ya no se utiliza, ¿ok? Tenemos Body Objects, puertas, superficies NURBS. Las NURBS de 3D Studio Max no las utiliza creo que nadie. Son demasiado básicas y nunca las actualizaron desde la versión 2 o 3 de 3D Studio Max. Podemos hacer ventanas, tenemos una colección de objetos extendidos de arquitectura. Estos son los típicos arbolitos que colocan. Esto puede sacar también de ahí, ¿cómo se llama? Hay unas librerías que venden que pueden aumentar este número de elementos que tenemos acá. Es simplemente creación. Esto para videojuegos no se utiliza y por eso es que lo estoy pasando tan por encima, porque los objetos son demasiado pesados. Fíjense que aquí engañosamente dice que cero polígonos, cero vértices, pero en realidad la escena con ya 10 arbolitos de estos nos puede llegar a matar 3D Studio Max, porque son demasiados objetos. Obviamente se ven bonitos cuando los vas a renderizar, pero para videojuegos no sirven. Fíjense que se tardó 5 segundos en renderizar apenas 7 arbolitos. En un videojuego, si un frame se tarda 7 segundos, está muy mal. Así que estos elementos, por eso les estoy pasando tan por encima en este momento, no serán utilizados en videojuegos. Muy bien, vámonos al siguiente panel que es splines. Estas splines son líneas bidimensionales. Ok, estoy volviendo a poner todo en básico. La computadora quedó medio tocada por mi tarjeta de video. Tenemos una simple línea. Voy a enseñarles a crear líneas bidimensionales que no habíamos visto. La línea, como sabemos, son dos puntos al menos. Entonces hacemos clic en uno, solté, estoy moviendo el mouse libremente sin apretar nada. Clic otra vez, nos crea el final de esa línea y así va. Al final nos pregunta si pusimos el punto muy cerca del inicial, pues nos pregunta 3D Studio Max si lo queremos cerrar. Le dije que sí y ahí nos creó un polígono cerrado bidimensional.
Podemos hacer rectángulos, podemos hacer círculos, obviamente, unas elipses, que serían para hacer objetos elipsoides, que no sean circunferencias de 360 grados. Arcos, el arco es bastante útil, ya lo veremos más adelante en el momento de construir cosas. Simplemente creamos una línea, creamos el ancho, digamos, del arco. Ahí tengo el botón izquierdo del mouse apretado, no lo he soltado. Ahora suelto el mouse y vamos a la segunda parte de la creación del arco, que es simplemente subir el mouse sin apretar nada. Y esto nos va a decir como la altura del arco. Y también en alguna medida, pues los grados que tiene de abertura el arco. Vuelvo a hacer clic y ahí dejo el arco construido. Un donut, que es como el toroide que vimos en la primera clase, solo que en 2D. Esto nos crea dos circunferencias. Simplemente hago clic para una y clic para la siguiente. Un n-gon, que es simplemente un polígono del número de lados que le digamos en sus parámetros. Tenemos también la estrella. Esto es simplemente un clic, y luego le vamos a decir, moviendo el mouse, la apertura de esa estrella. En este momento es de 6 puntos, no puedo decir la palabra porque aquí es grosería. Vamos a decir que es de 6 puntos solamente la estrella. Podemos aumentar ese número de puntos o podemos disminuirlo, obviamente, hasta 3. 3 obviamente nos va a crear un triángulo. ¿Ok? Y ahí vamos aumentando. Texto, fácilmente podemos intuir para qué sirve. Nos va a crear un texto, el que escribamos acá, con la fuente que esté instalada en el sistema y que sea reconocida por 3D Studio Max. Tenemos una hélice. En realidad no es una hélice, es una elipse. No, no es una elipse. Esto nos va a crear un objeto. ¿Cómo se llama? Se me fue por estar echando broma. ¿Ven? Por eso no se puede uno distraer. Esto nos va a crear círculos que van como en una espiral. Es eso, la palabra que estaba buscando. Esto es una espiral. Y es en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces hacemos un clic y hacemos el otro para decir hasta dónde llega la espiral. Luego le podemos decir cuántas vueltas tiene la espiral y podemos ver que nos va aumentando el número de revoluciones que tiene esa espiral. Como les estoy diciendo, ese objeto es totalmente bidimensional. Pero, como estamos en un programa de 3D, pues podemos decirle de una vez altura. Obviamente, si esto lo dejamos en 0, está pegado al piso, bidimensional totalmente. Si le decimos altura, pues nos eleva el final o el comienzo, dependiendo de lo que estemos haciendo, de de nuestra espiral. Obviamente podemos decirle en qué dirección va la espiral, CW, en el ángulo de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es lo que significa CW en inglés, CW. Un huevo, hay objetos en 3D Studio Max y fíjense que les estoy pasando bastante por encima porque hay objetos que lo vamos a ver en esta clase y después más nunca. ¿Ok? No sabría para qué utilizar esto. En este preciso momento no se me ocurre nada que podamos crear con ese objeto. Sin embargo, ahí está, 3D Studio Max nos ha llenado el programa
con demasiados objetos. Y freehand, por último, que es para dibujar a mano alzada una línea. Aquí podemos, como están viendo, simplemente dibujar la línea con el mouse. Luego tenemos luces. En luces tenemos de tipo fotométricas, estándar y estilo motor de render Arnold. Si tuviésemos más motores de render como V-Ray, que es muy utilizado en 3D Studio Max, Final Render, cualquier otro, aquí nos van a aparecer las luces que utiliza cada motor de render. Por ahora 3D Studio Max solamente viene con Arnold, tendremos las luces especiales para Arnold y las fotométricas que son las más utilizadas en sistemas de arquitectura, ya que nos dan valores exactos de iluminación que podemos utilizar en nuestras escenas. Obviamente esas mismas luces podemos utilizarlas para iluminar nuestras escenas para videojuegos. Luego las renderizamos, hacemos todo el proceso y lo llevamos a Unity. Todo eso lo vamos a ver en este curso. Por eso estoy corriendo con esta clase porque esto simplemente es interfaz. Necesito que sepan qué hace cada cosa. Luego tenemos las cámaras, como ya vimos. Algunos motores de render, y en este caso Arnold es uno de ellos, tienen sus propios tipos de cámaras para efectos especiales de cámara física. Esto puede crear ¿cómo se llama? Grandes angulares, puede crear ojos, efectos de ojo de pez y otros efectos con cámaras. Vamos a utilizar las más básicas de 3D Studio Max en este momento. Si se acuerdan de la primera clase, había un efecto hecho por el señor Hitchcock. Y es aquí donde va a salir la diferencia y quiero mostrarles lo que vamos a hacer. Bien. Vamos a utilizar una cámara target. Las cámaras target crean primero la cámara, hago clic y arrastro para indicar cuál es el target de esa cámara. El puntico, el cuadradito que nos generó es el target. Entonces, si movemos el target, podemos decirle hacia dónde apunta la cámara, hacia dónde ve. Y esto es importantísimo porque, como les dije, la vista perspectiva no es exactamente una cámara. La cámara es esta que acabamos de crear. Esta cámara es la que vamos a poder animar en nuestros videos de 3D Studio Max. ¿Okay? Esta es la cámara que va a poder hacer el zoom, que se va a poder acercar, que va a poder hacer todos los efectos especiales. Mientras que una vista de perspectiva, y nótese la diferencia, estoy ahorita en la vista de perspectiva y puedo ver la cámara, no se puede animar. La vista de perspectiva es tal cual lo que estamos viendo y ya no se puede animar. Mientras que la cámara, y voy a poner un objeto nada más de referencia, tenemos esto y tenemos uno más aquí. Como la vista no se puede animar, pues había que inventar un objeto y eso fue simplemente llevarlo al mundo real, una cámara. La cámara se puede animar. Voy a hacer una pequeña animación, guardo clave, cuadro clave al principio, cuadro clave al final y el final es mover la cámara. Ahí estoy moviendo la cámara, no estoy haciendo zoom para que se sepa, estoy simplemente moviendo la cámara. El target en donde mismo la cámara se acerca. Y ahora voy a apretar la tecla mágica la tecla mágica C. Simplemente C. Eso nos va a cambiar a una nueva vista que no habíamos visto antes, que es la vista de la cámara que tenemos seleccionada. ¿Okay? Si se fijan, ya cambió de perspectiva, que sigue estando ahí, a cámara. ¿Ok? Si le doy play a la animación, vamos a ver lo que acabo de animar de la cámara y es la cámara moviéndose. La cámara, tal cual como en el mundo real, tiene algunos settings divertidos con los que podamos trabajar. El muy conocido de cine 35 milímetros, esto es simplemente la apertura del lente de la cámara. 15 milímetros,
20 milímetros, 24, 28. Aquí podemos hacer la configuración de la cámara que queramos. Yo lo voy a dejar en 35, que además de ser lo más aproximado a lo que vemos con el ojo, es una de las cámaras más utilizadas. ¿Ok? Hay muchos efectos que vamos a poder ver más adelante, bastante interesantes para hacer efectos especiales de cámara, que los vamos a ver más adelante. Simplemente quiero que sepan, ahí se crea la cámara y esta es la manera en la que se trabaja. Nos dimos cuenta que la vista de perspectiva se perdió, ¿ok? Y no hay ni Shift Z, aquí estoy haciendo Shift Z repetidas veces. No hay Shift Z que nos cambie otra vez a la vista de perspectiva que teníamos, simplemente nos vamos con la letra P a la vista de perspectiva, le damos a la casita y ahí tenemos la vista que viene por default de la vista perspectiva. Y la cámara obviamente no se ha perdido, ahí está. Hay otra herramienta que les quiero enseñar en este momento, otro shortcut. Vamos a ver si no me lo cambiaron en este 3D Studio Max. Control C. Ahí está. Control C. Vamos a quitar. Control C nos va a crear una cámara según la vista de perspectiva que tengamos. ¿Ok? Control C, ahí le apreté Control C y la vista acaba de pasar a una cámara física, donde, vamos a poner esto otra vez en la vista perspectiva, tenemos el target y la cámara apuntando exactamente a como teníamos la vista de perspectiva. Si esa vista nos gustó muchísimo cuando ya tengamos un escenario o lo que sea que estemos haciendo, y esa es la que nos gustó, podemos apretar Control C y eso nos va a cambiar, nos va a crear una cámara basada en la vista de perspectiva que tenemos. Guárdenlo, Control C. Esto es muy utilizado. Es una de las mejores herramientas que puede hacer 3D Studio, poder convertir una vista perspectiva en una cámara. Ojo, esto no pasa en la vista ortográfica, perdón. ¿Ok? No se pueden convertir vistas ortográficas a vista de cámara. Solamente se puede hacer con la vista perspectiva. Muy bien, sigo. El siguiente botoncito son ayudantes. Estos son ayudantes de construcción. Estos son simplemente, estos elementos son muy utilizados para arquitectos y otra clase de diseñadores, ingenieros. Nos sirve, por ejemplo, aquí apreté el tape y nos serviría para medir cuánto mide esta caja en altura. Y ahí nos está diciendo que mide 80 centímetros, 80,506 centímetros. ¿Ok? Estas son herramientas que nosotros no vamos a utilizar mucho. Tal vez más adelante piense si se las doy. Hay muchísimos tipos de objetos dentro de este helper, pero básicamente son herramientas para ayudar a construir cosas para arquitectura, ingeniería civil, la que sea. ¿Ok? El botoncito de Space Wars o deformadores espaciales nos presentan las fuerzas, deflectores, esto es útil para hacer rebotar partículas en alguna superficie, eh, def- eh, eh, deformadores de geometría, como ya vimos que podríamos haber hecho una ola, una onda de agua, podemos hacer bombas, eso no se los he enseñado, creo, ya hemos visto muchísimas cosas de 3D Studio Max. Podemos hacer una bomba, que es simplemente colocar el objeto bomba. Y este objeto sí va a importar dónde lo coloquemos. No es lo mismo colocar la bomba fuera del objeto que queremos explotar a que esté adentro. Si está adentro, tal como nos diría nuestra lógica, si el objeto estuviese adentro, el objeto va a explotar con fuerza hacia afuera del objeto. Mientras que si la bomba está de lado, pues la fuerza va a explotar hacia el otro lado, opuesto a donde está la bomba puesta. ¿Ok? Vamos a ver
qué significa todo esto. Aquí tenemos una bomba y se la voy a aplicar a nuestra esfera. Ahí ya está aplicada. Antes de ver qué hizo, vamos a cambiar algunos parámetros. Tenemos fuerza, tenemos rotación. Estos spins son simplemente la fuerza de rotación que tengan las partículas que se crean con la bomba. ¿Ok? Tenemos el número de pedazos, puede ser mínimo 1, máximo 10. Estos fragmentos son simplemente los segmentos de nuestro objeto y ya se podrán ir imaginando que mientras más segmentos, más pedacitos va a tener y mejor se va a ver. ¿Ok? Entonces aquí les estamos diciendo cuántos se pueden unir máximo y cuántos pueden salir despedazados mínimo. Es aleatorio. 3D Studio Max lo va a calcular y él va a hacer la animación. Siempre va a salir igual, pero lo va a calcular desde el principio. Lo otro que podemos ver es la gravedad. Le voy a quitar un poco de gravedad, de hecho lo voy a dejar en 0.2 porque con uno se iría muy rápido hacia el piso o hacia el fondo, hacia abajo. En nuestra escena, caos nos va a decir el caos con el que explota la bomba. Detonation es el frame, es el cuadro de animación donde va a explotar la bomba. A esto le podemos decir que explote desde el frame número 3 o desde el frame número 20. Y el seed es un número matemático que va a tomar él de manera fractal para hacer los cálculos. ¿Ok? Tiene el máximo de... ¿Cuánto es? 9.999.999 en números enteros. Esto es simplemente para hacerlo más aleatorio la explosión. ¿Ok? Cómo unen las caras, cómo rotan y todo esto. Por ahora lo puedo dejar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es mi número favorito para jugar con el Cid. Y cuando le damos play, nótese que el número que escogí para el frame donde va a explotar la bomba es el 20. Cuando llegue esto al número 20, y hasta ahora fíjense que el objeto no le pasa nada, voy a poner esto en sin la rejilla. Cuando llega al número 20, explota. ¿Están viendo los cambios? Ahí va. Estos efectos son muy utilizados por la gente de efectos especiales en Hollywood y videojuegos también. Y para televisión y todo eso. Ahora voy con lo que les estaba diciendo de la diferencia entre que la bomba esté afuera, el objeto bomba esté afuera, o que esté dentro del objeto. Si yo le digo a esto que esté en todo el centro del objeto, pues como se pueden imaginar, todos los pedazos salen hacia afuera del objeto. Y la explosión es totalmente distinta. Este botoncito hace magia. Hay muchísimos objetos que ver. ¿Ok? Los iremos viendo en la medida en que los vayamos necesitando. Pero para que sepan que en 3D Studio Max las cosas se pueden volver eh, incendiarias muy rápido. Por último, tenemos el sistema que nos va a ayudar a la hora de iluminar y riguear personajes mucho más rápido dentro de 3D Studio Max. Estos son sistemas de iluminación complejos. No los voy a enseñar ahorita, sino cuando vayamos a renderizar. Esto nos está creando un sol, un compás o brújula de una abeja que nos dice dónde está. Esto nos ayudaría con la localización de nuestra escena en el mundo real. Aquí estamos, por ejemplo, en San Francisco, California. Creo, si mal no recuerdo, que estas coordenadas que vienen por default es donde quedan las oficinas de Autodesk. Esto puede haber cambiado con el tiempo, pero en algún momento fue así. La posición geográfica de donde queda la oficina de Autodesk. Aquí le podemos decir la latitud y la longitud exacta de donde estemos nosotros para que la escena salga iluminada lo más realista posible. El viento cerró la puerta. Y asimismo tenemos los huesos con los cuales vamos a aprender a riguear personajes.
Esto es un sistema de huesos. Que es una serie de objetos que no se renderizan. Bueno, es para ver, creo, se pueden, exacto, no salen renderizados. No van a salir renderizados y no sirven para animar personajes, que iremos viendo en nuestra próxima clase. El tiempo está pasando demasiado rápido y hay demasiadas cosas que enseñar. El biped, como les enseñé en otra clase, es un sistema de huesos ya hecho por default para hacer un humanoide, un bípedo. A este lo podemos configurar que tenga 5 dedos. Fíjense ahí. Tiene 5 dedos. En los pies también puede tener 5 dedos. Fíjense que tiene uno nada más. 5. Puede haber un número de enlaces como si fuéramos nosotros, que tenemos 2, 3 nudillos, por decirlo ahí, donde va enlazado cada uno de los huesos de la mano. Pueden ser 2, pueden ser 3, el número que ustedes quieran. Puede tener un prop, un arma o algo así. Puede tener, puede ser más alto estilo extraterrestre. Obviamente ahí ya iremos viendo cómo funcionan todos estos. Es bastante divertido. Pueden tener más articulaciones, 4 en las piernas para doblar como si fuera una bestia salvaje. Cada uno de estos, y lo divertido de este sistema, es que ya viene linkeado, justamente por eso es un sistema, y ya lo podemos mover. Ya rota automáticamente las articulaciones. Bien, este es el panel de creación. De aquí quiero, por favor, que se guarden de esta clase lo importante que es trabajar con el número de segmentos de cada objeto. Vamos a resetear. Y vamos a ver por encima el panel de modificadores. El panel de modificadores ya lo hemos ido viendo para modificar los parámetros que tiene por default desde el inicio cada objeto. Ahí podríamos editar la esfera. Pero a esta esfera le podemos aplicar otros modificadores. ¿Ok? Y la lista de modificadores es larguísima. ¿Ok? De aquí vamos a ver los principales modificadores que tiene cada objeto. Por ejemplo, el bend, que sería doblar. Son modificadores que nos van a, obviamente, a editar de alguna manera la malla o la superficie del objeto que tengamos. Y como les estoy diciendo, los segmentos son importantísimos. No va a ser lo mismo doblar esa esfera que tenía ahorita que doblar esta otra. No se va a ver ni más suave y van a ser más toscos los movimientos en cuanto a ese modificador. Hay muchísimos modificadores. En la siguiente clase vamos a modelar un robot y veremos cómo aplicar estos modificadores a unos segmentos para construir nuestro robot paso por paso. Esta clase creo que va a ser la última de interfaz de 3D Studio Max. Si tienen dudas, por favor, nos pueden decir ahorita, pueden dejarlas escritas en un comentario, hacérmelas llegar por email. Yo voy a responder lo más pronto que pueda. ¿Ok? Esto ha sido todo por esta clase. Espero
que hayan aprendido y que tengan en mente todo lo que les acabo de enseñar, porque en la siguiente clase es donde vamos a ver cómo interacciona cada una de estas cosas que hemos aprendido. Bien, Luis, ¿sigues ahí? Bien, no estoy escuchando a Luis. No sé si se fue. Ok, me está escribiendo que se le descargó el audífono con el micrófono. Muy bien, no hay ningún problema. Eh, llegamos hasta aquí por ahora. Fíjense que en las últimas dos clases no hemos construido nada porque la construcción de objetos viene en la próxima clase donde vamos a construir un robot. No he decidido qué robot hacer. No sé si hacer algo tan básico como Bender, el de Futurama, o algo mucho más avanzado. Lo estaré decidiendo esta semana. Obviamente algo que puedan hacer desde el principio, que no se vayan a confundir, que no se vayan a frustrar por todas las cosas que hay que hacer y hay que tener muchísima paciencia para lo que viene. ¿Ok? Esta es la última clase como tal de interfaz de 3D Studio Max. Como ya dije, las siguientes clases iremos viendo cómo se enlaza todo lo que hemos aprendido para empezar a crear nuestros primeros objetos que podamos llevar a cualquier motor de videojuegos. Llego hasta acá. Feliz noche, feliz tarde. Pásenla bien.